Bueno, entonces ya esa abstracción para la abstracción task, uno no siempre tiene un número par de tareas o un número potencia de 2 de tareas o cosas así. Entonces a veces uno necesita poder lanzar 2, 3 tareas en paralelo, no 2, 3 o 5. Y entonces se va a crear la abstracción task que permite como lanzar 1, 2, 3, 4, hasta el número de tareas que uno quiera en paralelo. Entonces task va a ser una abstracción más flexible que Parallel para expresar paralelismo, pero va a ser muy parecido. ¿Ya? Entonces, esta es la que tenemos hasta ahora, Parallel E1, E2. Uno podría pensar que la podría escribir con task de esta manera. Dice T1 la task E1, T2 la task E2, y luego en B1 deje T1.join y en B2 deje T2.join. Entonces, ¿qué dice eso? Dice, genere, ponga a funcionar la task 1, eso ya empieza a ejecutarse. Ponga a ejecutar la task 2, también empieza a ejecutarse, las dos van en paralelo. Y lo que dice aquí es, cuando T1 termine, ponga su valor en B1, cuando T2 termine, ponga su valor en B2, y ahí en ese momento ya tendría B1 y B2. ¿Cuándo hubo paralelismo? Mientras estas dos estuvieron ejecutándose. Porque cuando esta se ejecuta, deja la tarea de uno ejecutándose y ya puede seguir ejecutando la siguiente, porque eso lo pone en un hilo. Cuando pone eso a otro hilo y sigue ejecutando lo de aquí. Y lo de aquí se va a detener hasta que esos dos hilos terminen. Cuando esos hilos terminen, en B1 y en B2 van a quedar las respuestas, y con B1 y B2 en la respuesta es como si hubiera hecho val B1, B2 igual a par de B1, B2. O sea, esto es equivalente a hacer estos cuatro. Entonces lo que vamos a hacer es implementar una abstracción que se llame task, que lanza una computación de E en paralelo con el hilo en el que la estoy lanzando. Entonces, cuando digo T igual task E, quiere decir que el hilo donde estoy sigue corriendo mientras corre un hilo con la expresión E. Y esos ya corren en paralelo. Entonces, fíjense que task E es funcional, es decir, devuelve una tarea. O sea, además de que lanza a ejecutar E, devuelve como un T donde va a quedar el resultado de esa tarea. Entonces, T es una tarea que realiza el cálculo de E. La computación actual continúa en paralelo eh, con el hilo actual, T. Para obtener el resultado de T se usa T.join. T.join suspende el hilo actual y espera hasta que el resultado sea calculado. Entonces, cuando una T.join es como una sincronización con un hilo. Por eso no podemos hacerlo antes. Tengo que lanzar primero las cosas en paralelo y luego sí puedo hacerlos join, porque si hago los join antes, entonces el de aquí abajo no se va a ejecutar hasta que no termine un join. Entonces no se ejecutaría en paralelo. Si yo hago una invocación a tjoin, eh, suspende el hilo actual y espera hasta que el resultado sea calculado. Si posteriormente vuelvo y hago tjoin y él ya fue ejecutado, devuelve lo que haya calculado. O sea, tjoin lo que hace es parar hasta que se haya ejecutado ese hilo, y si ya ha sido ejecutado, entonces devolverme ahí la respuesta de lo que calculó en ese hilo. En términos prácticos, uno podría decir que si yo ejecuto la tarea task e inmediatamente le hago .join, eso es equivalente a lanzar la expresión E secuencialita, solita, sin que esté en paralelo, porque task E.join ya lo hace inmediatamente secuencial. Esa es la abstracción task. Entonces, desde el punto de vista mmm, operativo, la abstracción task que viene aquí en el paquete que se llama common, la abstracción task parallel task, esta es la que está aquí. Entonces también recibe un argumento por nombre y se lo manda al scheduler con un... El scheduler tiene cómo hacer eso con el cuerpo. Es decir, por debajo hay una manera de hacerlo, pero por encima lo hacemos diciendo task, aunque por debajo llaman scheduler y llaman un poco de cosas. Eso en abstracto es lanzar una tarea en paralelo con lo que estoy ejecutando ahorita. Eso es todo lo que quiere decir task. Y entonces vamos a ver el uso de task con la norma P en paralelo, pero la vamos a escribir con task. Si la pongo aquí, la norma P.
la norma P en paralelo aquí con task. Entonces aquí está. Calcular la norma P en 4 partes con task. Entonces fíjense lo que hacemos. Me averiguo la longitud sobre 4, me averiguo la longitud sobre 2, me averiguo eh, la 3, que las 3 cuartas partes, y entonces lo que digo es, hay una tarea que es sumar desde 0 hasta M1, otra tarea que es sumar ese vector desde M1 hasta M2, otra tarea que es sumar ese vector desde M2 hasta M3, y la última que es sumar desde M3 hasta el final. Cada uno lo pongo en una tarea y luego digo, en la variable sum, ponga la tarea 1.join más la tarea 2.join más la tarea 3.join más la tarea 4.join. Luego, esta invocación solo termina cuando los 4 joins hayan terminado. Eso significa que cuando las 4 tareas hayan terminado, entonces cuando ya hayan terminado, ya haber devuelto el valor de su tarea, o sea, lo que devuelva cada una de estas funciones, y luego hace esa suma, la eleva a la 1 sobre P y calcula la norma P. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ponerlo a poner aquí. ¿Ya? Un sol. Y ahora sí lo copio a import common y luego me faltó el power, es un segment. Ahora se puede esto y ahora puedo invocar, llamar para ver que hace lo mismo bueno, esto funciona igual que la otra, porque lo único que hicimos fue reescribirla con tareas y no con... Había podido decidir que la hacía en 3 partes, dividía esto en 3 partes, M1, M2 y el final, y llamaba a 3 tareas de sumar de 0 a M1, M1, M2 y hasta el final. Igual había funcionado. Pero lo bueno es que con tareas no necesito que sean 2, 4, 3, 5, sino que puede ser el número de tareas que yo quiera. Y esa es la ventaja, digamos, de la abstracción tarea, que no exige muchas más, no exige que sea un número par o un número potencia de 2 de procesos para poder correr en paralelo. Por último, fíjense que parallel se podría escribir en función de task. Entonces, ¿cuál sería el parallel? O sea, esta sería una parallel para ejecutar parallel A y B. Entonces, esta versión dice, vea, cree la tarea B, cree la tarea A. No, perdón. TB es la tarea task B. TA es el parámetro A, que es la tarea que venía aquí. Pero aquí sí usó task, aquí no. Y luego dice devuelva lo que devuelva TA y lo que devuelva tb.yo. Esa es la primera versión de Parallel. Y la segunda versión de Parallel es, recibe A y XN, pero es B por nombre. Entonces dice, cree la tarea B, haga task B.join, luego cree la tarea A, empieza a ejecutarla y luego devuelva TA tb.join. ¿Cuál de las dos creen que es la versión correcta? Que termina ejecutando en paralelo las dos tareas que entran aquí. Me dijeron
La 1, ¿por qué la 1, Jonier? ¿Qué tiene malo la 2? Al llamar al join en la 2 se hace secuencial prácticamente, exacto. Apenas yo digo tb igual a taskb.join, quiere decir que el resto de este hilo, de este cuerpo no se va a ejecutar hasta que esto no haya terminado, hasta que la B no haya terminado. Luego, cuando él va a ejecutar la tarea A, ya la B ha terminado, luego es como si hubiera ejecutado las dos en paralelo, así el resultado lo entregue pareciendo que las hubiera las dos en secuencial, así el resultado lo entregue pareciendo que lo hubiera ejecutado en paralelo. En cambio, esta de aquí, cuando él hace task B, la tarea B empieza, pero la tarea, pero el hilo, este empieza en paralelo, pero este hilo continúa ejecutándose. Entonces, inmediatamente hace TA igual a A, entonces ya está ejecutando A y B al tiempo, y luego devuelve TA tb.join, luego devuelve el resultado, solo devuelve cuando la B ha terminado. Aquí, como esto no fue un task, entonces le dijo TA, o sea, él esperará que TA termine. Aquí ya TA lo empezó, ¿cierto? Entonces, aquí devuelve lo que haya terminado TA cuando haya terminado y lo que hayan terminado TB cuando haya terminado. Esa es como la manera de... O sea, por eso digo, la abstracción es paralelitas, pero finalmente la que es importante, o la que está en la que es básica es la abstracción task. Crear una tarea que significa que significa crear un hilo que corre esa expresión en un hilo aparte del hilo en el que yo venía, actual en el que yo venía. Eso es todo. ¿Preguntas hasta allí?